Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestras jornadas, en las cuales tenemos el honor de tener a una persona que se dedica desde hace años a la reflexión teológica con profundidad, sobre todo eclesiológica. Don Gabriel Ricci Alberti es sacerdote de la Diócesis de Madrid, es catedrático de Eclesiología en la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid y en la cual actualmente es decano. Participa en muchos foros, se le llama en muchos sitios, porque sus escritos son valiosos. Entre sus publicaciones está Una débil criatura lleva a Dios, Vademecum de Eclesiología, o también Padres, Hijos y sobre todo Hermanos, Notas sobre el ministerio presbiteral. Y también, como más sobresaliente, amén de muchos otros artículos, la Iglesia somos nosotros en Cristo, cuestiones de eclesiología sistemática. Tengo el gusto de conocerle desde hace muchos años en las reuniones que hacemos los profesores de eclesiología y de gozar de su ponderación, su sabiduría, y por eso vamos a gozar también nosotros de este título, de las cuestiones que él ha reflexionado, y que es Dinámica testimonial y misionera del laicado. Pues sin más, te doy la palabra a Ricci. Muchas gracias. Los halagos siempre alegran, aunque sean... Aquí. Digo que los halagos siempre dan gusto, aunque no sean verdad, ¿no? Y uno lo sabe. Bien, quiero empezar sobre todo agradeciendo la invitación a don Fernando y a los organizadores de las jornadas, disculpándome también mucho porque mañana no voy a poder estar en las ponencias, no voy a poder continuar el diálogo y me excuso verdaderamente. Y aprovecho también la ocasión para felicitar a don Román, que ha sido publicado su nombramiento como decano. Comienzo, tienen un mínimo esquema de la ponencia. Comienzo subrayando lo que considero una valiosa indicación conciliar. A la hora de reflexionar sobre la dinámica testimonial y misionera, términos que en última instancia se identifican, de los fieles laicos, con el objeto propio de iluminar el futuro, es decir, de acompañar el movimiento de conversión misionera, que no deja de reclamar el Papa, es útil partir de un significativo dato de la enseñanza conciliar. Nos referimos al peso que la categoría de testimonio, tanto cuando se habla de testigos como cuando se habla directamente de testimonio, posee en la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium y en el decreto Apostolicam Actuositatem. Ya en el número 32 de Lumen Gentium encontramos una primera indicación cuando se afirma, cito, allí, se refiere in século del párrafo precedente, son llamados por Dios para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu Evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento, y así hagan manifiesto a Cristo ante los demás, primordialmente mediante el testimonio de su vida, irradiando fe, esperanza y caridad. Más adelante, en Lumen Gentium 33, se nos ofrece una descripción del fiel laico como expresión de la misma misión de la Iglesia, y se hace precisamente a través de la categoría de testigo. Así pues, todo laico, por los mismos dones que le han sido conferidos, existe como testigo y al mismo tiempo instrumento vivo, testis simul et vivum instrumentum, de la misión de la misma Iglesia en la medida del don de Cristo. En la fórmula testis simul et vivum instrumentum, referida al fiel laico,
resuenan las palabras del número 1 de Lumen Gentium, referidas a la Iglesia en cuanto tal. La Iglesia es, recordamos, in Cristo velutis sacramentum seu signum et instrumentum. En tercer lugar, el vocabulario del testimonio tiene particular importancia en el número 35 de Lumen Gentium, precisamente en relación con la dimensión profética y la confesión de la fe. Cristo, cito, Cristo el gran profeta cumple su misión profética hasta la plena manifestación de la gloria, también por medio de los laicos, a quienes consiguientemente constituye en testigos y les dota del sentido de la fe y de la gracia de la palabra, para que la virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social. Tal evangelización, es decir, el anuncio de Cristo pregonado por el testimonio de la vida y por la palabra, adquiere una característica específica y una eficacia singular por el hecho de que se lleva a cabo en las condiciones comunes del mundo. El texto continúa con una referencia a la vida matrimonial y familiar en la que en dos ocasiones vuelve a utilizar la categoría de o testigo o testimonio. Respecto al decreto Apostolicam Actuositatem, vale la pena citar las referencias presentes en los números 2 y 3. En el número 2 se lee, cito, en realidad ejercen el apostolado con su trabajo para la evangelización y santificación de los hombres y para la función y el desempeño de los negocios temporales, llevado a cabo con espíritu evangélico, de forma que su laboriosidad en este aspecto sea manifiestamente testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los hombres. Y en el número 3, son consagrados como sacerdocio real y nación santa para ofrecer sacrificios espirituales por medio de todas sus obras y para dar testimonio de Cristo en todas las partes del mundo. El uso recurrente de las categorías testigo, testimonio, para describir la modalidad en la que el fiel laico asume, por usar las expresiones conciliares, modo suo, pro parte sua o peculiari modo, la unicidad de la misión de la Iglesia, encuentra en la conclusión del capítulo 4 de Lumen Gentium, el breve número 38, una expresión, a mi parecer, particularmente feliz. Dice así el texto: cada laico debe ser ante el mundo testigo de la resurrección y de la vida del Señor Jesús y signo del Dios vivo. Todos juntos y cada uno de por sí deben alimentar al mundo con frutos espirituales y difundir en él el espíritu de que están animados aquellos pobres, mansos y pacíficos a quienes el Señor en el Evangelio proclamó bienaventurados. En una palabra, lo que el alma es en el cuerpo, esto han de ser los cristianos en el mundo. Este texto ofrece algunas líneas de reflexión que merece la pena subrayar. Ante todo, cabe destacar la densidad teológica de la primera afirmación, ya que el tenor literal de la formulación, cada laico debe ser ante el mundo testigo de la resurrección y de la vida del Señor Jesús y signo del Dios vivo, constituye, a nuestro modo de ver, un ejemplo emblemático de la enseñanza conciliar. El texto insiste en la dinámica y en el contenido del testimonio del fiel laico, y lo hace a través de la referencia a la libertad personal, ya que usa una fórmula en imperativo. Debe ser testigo y signo. Se trata de un imperativo. Este es el primer dato. A él se añade el segundo, es decir, el contenido del testimonio que el fiel laico está llamado a ofrecer. Dicho contenido es descrito en clave cristológica. Se trata de la resurrección del Señor Jesús. Utilizando el nombre propio del Señor, se alude inmediatamente a la identidad entre el crucificado y el resucitado, reconocido ahora como Señor. Testigo de la resurrección del Señor y de la vida nueva que nace de dicha resurrección, vida de la que participa cada fiel laico. Ahora bien, es necesario preguntarse por el nexo
entre la implicación de la libertad del fiel laico, el imperativo, y el contenido del imperativo mismo. Es decir, no es posible dar simplemente por descontado el nexo que existe entre el testimonio como acto testimonial y el testimonio como contenido testimoniado. Podemos formular esta cuestión de la siguiente manera. El contenido de tal imperativo, ser testigo de la resurrección y de la vida del Señor y signo del Dios vivo ante el mundo, ¿está al alcance stricto sensu de la libertad del fiel? ¿Puede ser el mero fruto de su decisión? Obviamente la respuesta es negativa. ¿De dónde nace entonces la posibilidad, capacidad de ser testigo y signo? La iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, como origen sacramental de la identidad del fiel cristiano y por tanto del fiel laico, constituye la respuesta adecuada. Así pues, ser in Cristo una nueva criatura en virtud de la iniciación cristiana, es decir, su origen sacramental, da razón y hace posible el imperativo del testimonio. La libertad del fiel laico, en efecto, está llamada a implicarse personal e históricamente con el don de la vida nueva recibida. Debe ser testigo y signo. De este modo, este texto conciliar nos ofrece una fundamentación teológica de la figura del testigo. Una fundamentación que nos permite reconocer en el testimonio cristiano, esta es una de las tesis de fondo que les quiero proponer, reconocer en el testimonio cristiano el acontecer antropológico de la sacramentalidad de la Iglesia. Así, cada fiel laico, aunque en este punto lo característico es la condición de fiel y será solo el añadido ante el mundo lo que especifique la condición laical en términos de índole secular, es llamado a vivir como sujeto histórico el don de la vida nueva recibida en la iniciación cristiana. Es decir, está llamado a asumir personalmente el don recibido, vocación, como tarea, misión. Se podría en este sentido describir al fiel laico como aquel que juega su libertad como sujeto histórico ante el mundo para testimoniar la vida nueva del resucitado. Insisto, la figura del fiel laico nos es presentada en términos de testigo ante el mundo, siendo, por así decir, la expresión antropológica de la sacramentalidad de la Iglesia. La bondad de esta propuesta de lectura es confirmada por uno de los mayores expertos sobre el texto conciliar. Nos referimos a Gerard Philippe, el cual termina su comentario al capítulo sobre los laicos con esta iluminadora afirmación. Cito: la conclusión subraya, número 38, subraya con un trazo enérgico su carácter de testigos y anunciadores de la resurrección de Jesús y de su vida como Señor. Todo lo cual presupone el drama de su pasión y de su muerte y nos da la clave de este acontecimiento dramático y lo hace inteligible o al menos aceptable a la fe. Nótese que la afirmación a propósito de los seglares vale también para la Iglesia, que cumple efectivamente la misma misión. No sin razón, los seglares son la Iglesia. La frase incluye asimismo que el concilio mantiene sistemáticamente el cristocentrismo que nos lleva continuamente hacia el solo y único centro, Dios. Fin de la cita. Aquí hay nexos con lo que decía don Eloy esta mañana sobre el vínculo entre la identidad del fiel laico y la Iglesia. Finalmente, vale la pena detenerse brevemente en las referencias bíblicas y a la tradición incluidas en el número 38. En primer lugar, encontramos una referencia a la carta a los Gálatas 5:22, que ilustra la novedad de la vida cristiana, expresada por los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad. En segundo lugar, se identifican dichos frutos con la experiencia de las bienaventuranzas, emblema de esa misma novedad cristiana.
Por último, la célebre cita de la carta a Diogneto, lo que se llama en el cuerpo, esto han de ser los cristianos en el mundo, insiste en el hecho de que el testimonio al que están llamados tiene al mundo como escenario e interlocutor. A partir de estas indicaciones conciliares, podemos afirmar que con la expresión dinámica testimonial de los fieles laicos queremos hacer referencia a su modalidad propia de asunción de la única misión de la Iglesia. Una modalidad que, por utilizar una feliz descripción de la exhortación Christi Fideles Laici en el número 15, expresa la conciencia teológica de que, cito, la condición eclesial de los fieles laicos se encuentra radicalmente definida por su novedad cristiana y caracterizada por su índole secular. Me parece que es una expresión muy fina, porque dice radicalmente definida, su origen sacramental, y caracterizada por su índole secular. Dicho de otro modo, la condición eclesial del fiel laico puede ser descrita afirmando que el fiel laico es un testigo de la vida nueva en el mundo. O por decirlo con el número 31 del Lumen Gentium, lo específico de los laicos, en virtud de su vocación propia, es buscar el reino de Dios, ocupándose de las cosas temporales y ordenándolas según Dios. Hasta aquí el marco de lectura de la enseñanza conciliar, a partir del cual quiero desarrollar el tema, la dinámica testimonial de la misión de los fieles laicos, o los laicos como testigos, los fieles laicos como testigos de la vida nueva en el mundo. Para profundizar ulteriormente, es oportuno detenernos a considerar los términos de esta expresión: la vida nueva, contenido del testimonio, la naturaleza misma del testimonio y el mundo como su espacio y destinatario. Por lo tanto, doy estos tres pasos. Comienzo por una reflexión sobre la vida nueva, que es el contenido del testimonio. Con la expresión vida nueva designamos sintéticamente el contenido de la misión, es decir, del testimonio. La Iglesia, en efecto, está llamada, mientras dure la historia, a ofrecer eficazmente a los hombres y mujeres de cada tiempo la posibilidad de participar en la vida nueva, fruto del encuentro con el resucitado a través de la comunidad cristiana. Hago un paréntesis. Creo que en teología las categorías historia, misión y sacramentalidad han de ser pensadas siempre conjuntamente. La expresión vida nueva retoma, como sabemos, temas joánicos y paulinos de gran calado. Nos referimos a la necesidad de nacer de nuevo, de caminar en una vida nueva, o a la descripción del cristiano como nueva criatura, por no hablar del peso de las referencias a la vida en la tradición joánica y no solo a la vida eterna. Se trata de una expresión, vida nueva, que puede sintetizar adecuadamente los dos ejes que caracterizan la propuesta cristiana en todo tiempo y de modo especial en el nuestro. En primer lugar, hablamos de vida. En este sentido, podemos afirmar que el Concilio Vaticano II ha constituido en la historia reciente de la Iglesia Católica un evento providencial en el que se ha propuesto fundamentalmente la superación del dualismo naturaleza-sobrenatural que había aquejado ciertamente el pensamiento cristiano y, como consecuencia, la praxis a lo largo de la modernidad. Por decirlo con palabras del Papa Francisco, en Lumen Fidei 6, cito: el Concilio Vaticano II ha hecho que la fe brille dentro de la experiencia humana, recorriendo así los caminos del hombre contemporáneo. De este modo se ha visto cómo la fe enriquece la existencia humana en todas sus dimensiones. Fin de la cita.
Así pues, la misión de la Iglesia en nuestro tiempo ha emprendido con decisión el camino de mostrar lo que podemos genéricamente denominar la relevancia antropológica de la fe, tal y como la identifica la celebérrima afirmación del número 22 de Gaudium et Spes, tantas veces retomado por el magisterio conciliar. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Así comienza la cita. En este sentido, preocupación constante de la misión de la Iglesia, de modo especial desde el Vaticano II a nuestros días, ha sido la superación del extrinsecismo, que ha conducido, me refiero ahora al número 43 de Gaudium et Spes, a ese divorcio entre la fe y la vida diaria, que debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Es evidente que la vida de los fieles laicos es el ámbito en el que más concreta y fácilmente se puede manifestar la superación de dicho divorcio. Desde el punto de vista del diálogo con la cultura contemporánea, la insistencia a la que nos estamos refiriendo implica la necesidad de mostrar la conveniencia de la fe. Con palabras de Angelo Scola podemos afirmar, cito, la fe en Jesucristo, revelación histórica de Dios, no solo es capaz de afirmar el valor del sujeto humano, sino que se muestra como condición para su realización concreta y universal. Se muestra como el fundamento esencial de la antropología, evitando dualismos y extrinsecismos entre lo divino y lo humano. Este es el carácter original del evento de Cristo, ofrecer a cada hombre la posibilidad de que su libertad se cumpla. Fin de la cita. Ahora bien, la superación del extrinsecismo debe hacer las cuentas con otro peligro igualmente pernicioso. Se trata precisamente del riesgo de no reconocer el novum propio de la vida cristiana, es decir, de no comprender que la vida nueva no es simplemente esta vida mejorada, llevada hasta el máximo de sus posibilidades. En este sentido, el novum cristiano no puede identificarse simplemente con la tendencia a superar todos los límites de lo humano. A este respecto, Bruno Chauhat, pensador francés, refiriéndose en primer lugar, pero no solo, al transhumanismo, no duda en afirmar que, cito, trans es el prefijo de nuestra época, prefijo de la transgresión de los límites. Trans afirma lo ilimitado y lo infinito de lo posible para el hombre. Fin de la cita. Ahora bien, ese ilimitado e infinito al que se refiere el pensador francés, en realidad constituye una progresión en la misma línea de lo humano, como ciertamente no podría ser de otra manera. Por eso, el mismo Chauhat constata que, cito, el transhumanismo propone liberar al hombre de los accidentes de la creación y de la evolución. Mas he aquí que sustituye la pasividad del hombre nacido con la del hombre fabricado. Fin de la cita. Me parece interesante y aguda esta observación. No es este el novum cristiano, esa novedad tan radical que lleva a la fe a hablar de nuevo nacimiento o nueva creación. Son estas, en efecto, las referencias a las que el Nuevo Testamento acude a la hora de hablar de la resurrección del Señor, núcleo y emblema de la vida nueva. Lo acontecido en la mañana de Pascua, el encuentro con el resucitado, es algo tan novedoso y, sin embargo, susceptible de ser conocido, que no hay más remedio que acudir a la creación para poder, de alguna manera, nombrarlo. Hace años, Benedicto XVI se refería al novum de la resurrección de Jesucristo y a la vida nueva que genera con las siguientes palabras. Son citas del discurso a la Cuarta Asamblea Eclesial Nacional Italiana del 16 de octubre de 2006. Cito:
Su resurrección inauguró una nueva dimensión de la vida y de la realidad, de la que brota un mundo nuevo, que penetra continuamente en nuestro mundo, lo transforma y lo atrae a sí. Todo esto acontece en concreto a través de la vida y el testimonio de la Iglesia. Más aún, la Iglesia misma constituye la primicia de esa transformación, que es obra de Dios y no nuestra. Llega a nosotros mediante la fe y el sacramento del bautismo, que es realmente muerte y resurrección, un nuevo nacimiento, transformación en una vida nueva. Es lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y añade: yo, pero ya no yo. Esta es la fórmula de la existencia cristiana fundada en el bautismo, la fórmula de la resurrección dentro del tiempo, la fórmula de la novedad cristiana llamada a transformar el mundo. Fin de la cita. Se trata, por tanto, de otro mundo en este mundo, de una realidad absolutamente indeducible y, sin embargo, gratuitamente comunicada. Este novum constituye el cumplimiento gratuito y sobreabundante de la vida presente, tal y como afirma el que está sentado en el trono: mira, hago nuevas todas las cosas. Ahora bien, este novum puede ser solo testimoniado. Es lo que dice el apóstol en la primera carta de San Juan. Eso que hemos visto yo y yo os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros. Segundo paso, por tanto, la dinámica del testimonio. Este novum puede ser solo testimoniado. Una vez reconocido el contenido propio de la misión de la Iglesia y por tanto de los fieles laicos, es necesario preguntarse por el método, por el camino que hace posible encontrarse con el cristianismo como vida nueva y adherirse a él. En efecto, la cuestión ineludible consiste en identificar cuál es la vía de acceso a la vida nueva que constituye el contenido de la misión, del testimonio. A esta cuestión se responde refiriéndose precisamente al testimonio. Ante todo, es oportuno subrayar que, hablando de testimonio, nos referimos a un camino de acceso a la verdad, por lo que se debe despejar el campo inmediatamente de la tentación de identificar el testimonio con la deseable coherencia ética del testigo. Sobre el valor cognoscitivo del testimonio y sobre el peso de la libertad en el acceso a la verdad, vale la pena citar la siguiente afirmación de Benedicto XVI en el número 85 de Sacramentum Caritatis. Cito: nos convertimos en testigos cuando por nuestras acciones, palabras y modos de ser aparece otro y se comunica. Se puede decir que el testimonio es el medio con el que la verdad del amor de Dios llega al hombre en la historia, invitándolo a acoger libremente esta novedad radical. En el testimonio Dios, por así decir, se expone al riesgo de la libertad del hombre. Fin de la cita. A partir de esta consideración, podemos decir que testimoniar la vida nueva consiste en ofrecer a todos la vida de la que realmente nosotros participamos, lo cual hace posible describirla a partir de nuestra experiencia humana y hacerlo en virtud de la presencia de ese otro que es su origen permanente y que a través de nuestra existencia se ofrece a la libertad de aquellos con los que nos encontramos. Precisamente por esto, y esta es la segunda consideración que proponemos a propósito de la vida testimonial, es posible afirmar que a la pregunta ¿quién soy o quiénes somos? Se puede responder solo narrando un relato, contando la historia de una memoria que se abre a una promesa. Decía esta mañana don Eloy que la pregunta adecuada es ¿quién es la Iglesia?
Pues a esta pregunta se puede solo responder narrando la vida nueva que el Señor nos ha dado. De este modo, el testimonio no es, por así decir, la comunicación de un discurso o de un conjunto de ideas, sino el relato de una vida a la que se invita a participar. En este sentido, el testimonio de la vida nueva, fruto del encuentro del resucitado, muestra que el testigo es, con palabras de Paul Ricoeur, el narrador de su propia historia sin convertirse totalmente en el autor de su vida. Me parece que esta expresión es muy bella para describir el testimonio cristiano. El narrador de mi propia historia sin que yo sea totalmente el autor de mi vida. ¿Cuáles son las características del testimonio cristiano así concebido? A partir de la referencia paulina al culto razonable, Javier Prades describe estas características de este modo. Dice: el origen de esta acción es teológico sacramental y no nace meramente de una iniciativa humana orientada a transformar el mundo. B, es propia de todo cristiano. C, su finalidad es la comunicación de la verdad. D, requiere la donación de la vida entera en un acto de entrega amorosa que va desde la intimidad del yo hasta su exterioridad. E, comporta un carácter razonable que la conecta con la inteligencia de la realidad y así rescata este culto de cualquier reducción ritualista. F, su ámbito de realización es el mundo, y G, está en conexión orgánica con la liturgia, la coinonía, diaconía, la didascalía y la martiría. Fin de la cita. Respecto al origen teológico sacramental del testimonio, es oportuno insistir en que, a pesar de que la referencia al bautismo es prioritaria tanto en los textos conciliares como en el magisterio pontificio posconciliar, nos parece más adecuado razonar en términos de iniciación cristiana. En efecto, refiriéndose simplemente al bautismo, se corre el riesgo de no considerar la plenitud eucarística de la iniciación cristiana. Ciertamente el bautismo es la puerta, pero la fisonomía completa del cristiano, y por tanto del fiel laico, se da gracias a su participación en la Eucaristía. Esto además nos permite considerar la inseparabilidad entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial, estando este último al servicio del primero. Lumen Gentium 10. De este modo, el fiel laico, en cuanto partícipe del camino histórico del pueblo de Dios, puede dar testimonio de la vida nueva de este pueblo, que es la Iglesia, un testimonio, por tanto, que será siempre indisolublemente personal y comunitario, compartiendo la existencia de todos los hombres y ofreciéndoles la novedad que le ha hecho renacer. Así pues, el pueblo de Dios puede ser descrito como una morada de testigos en la que se da testimonio de la vida nueva. Con esta expresión queremos ante todo pensar la Iglesia como lugar en un tiempo caracterizado, como dice Marc Auger, por los no lugares. Ahora bien, es un lugar singular que podemos describir a partir de la imagen de la tienda del encuentro que acompaña al pueblo de Israel en su camino por el desierto. En efecto, la vida nueva del pueblo de Dios en la historia se desarrolla como camino hacia la patria celeste y al mismo tiempo como ofrecimiento de morada para los hombres y mujeres que encontramos cotidianamente. Una morada en camino, una morada de testigos en camino, como la tienda del encuentro, ¿no?, que acompañaba al pueblo. El testimonio de la fe es el contenido propio de la vida nueva de esta morada en camino, en la que la circularidad de los estados de vida, oficios y carismas expresa la riqueza de la comunión de los fieles cristianos.
Por último, a propósito de testimonio, puede ser iluminador reconocer que esta concepción del testimonio se diferencia radicalmente de lo que podemos llamar la militancia. En efecto, el militante parte de la afirmación de un proyecto, un programa, la mayoría de los casos utópico, y su acción tiene como finalidad la imposición de dicho proyecto, es decir, la búsqueda de la hegemonía. El camino que se recorre normalmente consiste en elaborar estrategias adecuadas y técnicas para su actuación por parte de vanguardias iluminadas. El testigo, a partir de cuanto hemos afirmado, en cambio, sigue lo que Dios va realizando en la historia, ya que es otro quien actúa y se hace presente a través de él. Y vive inmerso en la vida del pueblo de Dios, comunicando gratuita y cotidianamente su existencia transfigurada por la gracia, regenerando así la comunidad y edificando la sociedad humana. Testigos de la vida nueva, paso tercero, en el mundo. Ciertamente el testimonio de la vida nueva del fiel laico está caracterizado por ser un testimonio, como dice el concilio, in seculo, o con esa expresión, velut ab intra, expresiones del número 31 del Lumen Gentium, como desde dentro, ¿no? Desde la entraña. Es importante insistir en esto también a la hora de comprender positivamente la identidad teológica del fiel laico. Aquí hago también un paréntesis. Yo creo que es importante cuando se dice lo de la descripción negativa del laico, hay otro aspecto que yo creo que es importante considerar, que es que el Concilio Vaticano II nos enseña a comprender que no existen definiciones absolutas de los fieles, es decir, no se puede hablar del fiel ordenado sin hablar de los fieles laicos y sin hablar de la vida consagrada, no se puede hablar de la vida consagrada sin hablar del orden y de los fieles laicos, y no se puede hablar de los fieles laicos sin hablar del orden y de la vida consagrada. No sé si lo he dicho en orden bueno, pero quiero decir, es una conciencia de la comunión de los fieles cristianos, que es lo prioritario, que es la Iglesia como pueblo de Dios, como sacerdocio común, como sacramento universal de salvación. En efecto, como hemos visto, el fruto sobrenatural de la iniciación cristiana, por tanto, de origen sacramental, puede ser descrito en términos de la generación del hombre nuevo en la historia. Con la expresión hombre nuevo nos referimos a la condición de fiel cristiano, y con la expresión en la historia a lo que normalmente se llama la dimensión secular de la Iglesia o secularidad cristiana. La secularidad cristiana, por tanto, hace referencia a la historia y al camino o peregrinación que el pueblo de Dios está llamado a realizar hasta que el Señor vuelva. En este sentido, la iniciación cristiana no solo genera al fiel cristiano, sino que lo sitúa en la historia en sentido propiamente teológico. ¿Cómo explicar entonces la diversidad de estados de vida en la Iglesia? Porque lo que acabo de decir se puede predicar de todos. Se trata, como sabemos, de una diversidad sucesiva y secundaria, bien en segundo lugar, es decir, añadida a la identidad del fiel cristiano, lo cual obviamente no quiere decir que no sea esencial e imprescindible. A este respecto podemos decir que en la vida de la Iglesia existen tres modalidades de asumir este en la historia constitutivo del hombre nuevo. Es decir, existen tres modalidades diferentes de vivir la secularidad cristiana, es decir, el modo en el que la iniciación cristiana sitúa al fiel en la historia. Dos de ellas implican un don ulterior respecto a la iniciación cristiana, un don jerárquico o un don carismático.
el ministerio ordenado, fruto del sacramento del orden, y la vida consagrada, la profesión de los consejos evangélicos en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia. El tercer modo, en cambio, que es el propio de los fieles laicos, implica la permanencia en sentido propio y específico en la historia. De esta manera podemos afirmar que la índole secular es la permanencia y el florecer de la secularidad cristiana in seculo o ab intra, por usar los términos conciliares. Permanencia y florecimiento que requieren la asunción personal. De ahí que se pueda y se deba describir en términos de vocación y misión. En esta perspectiva, la permanencia en la entraña de la historia caracteriza el testimonio de los fieles laicos. Más aún, en última instancia, este permanecer en la historia coincide con la denominada índole secular, que caracteriza la condición eclesial del fiel laico. Ahora bien, si, como creemos, es posible sostener esta afirmación, entonces será necesario concluir que la índole secular que caracteriza el testimonio de los fieles laicos no puede ser definida abstractamente y de una vez para siempre, ya que coincidiendo con el testimonio que se ha de dar desde las entrañas de la historia, deberá responder a los desafíos y preguntas que cada momento histórico plantee. No se puede hablar de historia y después tratarla como si no fuese historia. De este modo, la índole secular no puede ser, es mi propuesta, no puede ser pensada en laboratorio, sino que debe ser descrita según las circunstancias históricas presentes. Debe ser objeto de la vida concreta de los fieles en cada momento de la historia. Solo a partir de las singulares circunstancias vocacionales de cada cristiano y de los rasgos socioculturales de su tiempo, será posible describir y vivir su propia índole secular. En este sentido, hablar de índole secular significa hablar de la misión de los fieles laicos como algo que acontece en la historia. Por esta razón, la pregunta sobre la misión del fiel laico y, como consecuencia, la descripción concreta de su caracterización en la historia es, ante todo, una cuestión, por así decir, práctica. La pregunta, por tanto, será: ¿qué rasgos describen hoy y aquí la índole secular del fiel laico, su participación en la misión de la Iglesia? Y ahí también engarza esta percepción con la pregunta que hacía la profesora Yebra esta mañana, de la inevitabilidad de pensar aquí y ahora, ¿no? Para concluir, señalo 3 ámbitos en los que, a mi parecer, los fieles laicos están llamados a dar testimonio en nuestro tiempo, irradiando fe, esperanza y caridad, como dice el Lumen Gentium 32. Son breves consideraciones que propongo a partir del contexto sociocultural que caracteriza la vida de las iglesias en Occidente. Ante todo, es cada vez más urgente asumir con decisión la tarea que Benedicto XVI identificó hace algunos años al hablar de la necesidad de despertar la pregunta sobre Dios. Me refiero a una intervención del 25 de noviembre del año 2011, precisamente a la asamblea plenaria del entonces Pontificio Consejo para los Laicos. Es larga, no la leo entera, pero me parece muy significativa. Dice: si es verdad que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, la cuestión sobre Dios se despierta en el encuentro con quien tiene el don de la fe, con quien tiene una relación vital con el Señor. A Dios se lo conoce a través de hombres y mujeres que lo conocen. El camino hacia Él pasa de modo concreto
a través de quien ya lo ha encontrado. Y añade, en la familia, en el trabajo, así como en la política y en la economía, el hombre contemporáneo necesita ver con sus propios ojos y palpar con sus propias manos que con Dios o sin Dios todo cambia. Es más larga la cita, pero la salto para no alargarme. De este modo, el cristiano que vive con pasión el encuentro con cualquier interlocutor querrá verificar incansablemente la centralidad de Dios en el acontecimiento de Jesucristo, para interpretar, conducir a verdad y cumplir cada brizna de la existencia humana. Jesucristo será así, a través del testigo, el interlocutor de la libertad de cada hombre en el presente. Dar razón de nuestra fe significa mostrar que la vida en Cristo consiente a la libertad de quienes le siguen afrontar junto a todos los hombres las grandes cuestiones de la vida. El segundo ámbito al que quiero referirme, que pone en juego la experiencia cristiana de la esperanza, tanto en la vida personal como en la vida social y política, lo identifico con una de las insistencias que acompañan el pontificado de Francisco desde el primer día. Me refiero a la insistencia en la misericordia. El pueblo de Dios es la morada en la que se dan cita la misericordia de Dios y la miseria de los hombres, de manera que todos puedan participar del fruto de la redención, como recita la liturgia de la Iglesia. De este modo, la morada de la Iglesia es esencialmente pascual, el lugar en el que es posible ser incorporados al misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo, de manera que muramos con Él y con Él resucitemos a la vida nueva. La experiencia de la misericordia, de la participación en la Pascua del Señor, es humanamente indeducible. Probablemente sea uno de los ámbitos, de los lugares en los que se pueda percibir con mayor radicalidad, al mismo tiempo, la pertinencia absoluta del cristianismo respecto a la experiencia humana y el carácter indeducible del don del encuentro con Cristo, la experiencia de ser perdonado. El reflejo antropológico más radical y límpido de la misericordia como característica de la vida nueva es, sin duda alguna, el amor a los enemigos. Y esto en nuestro mundo, en el hoy de la historia que vivimos, también en España, se traduce en un incansable trabajo por la paz. La situación de guerra que en muchas partes del mundo estamos viviendo, no olvidemos que hay muchas más guerras de las que normalmente consideramos a través de los medios de comunicación, exige del pueblo cristiano y de modo particular de los fieles laicos una decidida acción en favor de la paz. Para ello no podemos olvidar, cito un célebre texto del volumen Iglesia, Ecumenismo y Política de Ratzinger, no debemos olvidar que, cito, la moral política consiste en resistir la seducción de los grandilocuentes con la que se juega con la humanidad, el hombre y sus posibilidades. No es moral el moralismo de la aventura que pretende realizar por sí mismo lo que es de Dios. En cambio, sí es moral la lealtad que acepta las dimensiones del hombre y lleva a cabo dentro de esta medida las obras del hombre. No es la ausencia de toda conciliación, sino en la misma conciliación donde está la moral de la actividad política. Fin de la cita. En tercer lugar, y teniendo en cuenta que la caridad hace florecer la dimensión afectiva del hombre, quiero referirme a las dos formas vocacionales, virginidad y matrimonio, que cumplen dicha dimensión. Ambas, como sabemos, pueden ser vividas por los fieles laicos, aunque sea la forma matrimonial y familiar la más común. En efecto, la forma virginal de vida, forma asumida por Jesús mismo, quien, como recuerda Gaio Netespes 22, humano corde del dilexit, amó con corazón de hombre, es profecía de la vida eterna en cuanto paradigma de una posesión en la distancia, caracterizada por la gratuidad total. A ella se une, hoy quizás más que en el pasado, el testimonio del matrimonio indisoluble. En efecto,
en un mundo en el que la experiencia afectiva está sometida a la desintegración de sus factores constitutivos, diferencia sexual, don de sí y fecundidad, la virginidad y la indisolubilidad matrimonial, las dos formas cristianas de vivir el afecto como adultos, constituyen un verdadero testimonio de la resurrección y por ello un anuncio objetivo de la posibilidad de una plenitud afectiva fruto de la sequela Christi. Concluimos haciendo referencia a un dato del que la Iglesia nunca ha podido prescindir y que precisamente en nuestro tiempo cobra un peso muy significativo. Se trata de la constatación de que la vida nueva testimoniada por los cristianos a sus hermanos, los hombres, supondrá siempre e inevitablemente un signo de contradicción en el mundo presente. Baltasar lo recordaba con agudeza en ese texto, Seriedad con las cosas. Cito: el estado de persecución es el estado normal de la Iglesia en este mundo y el martirio del cristiano la situación normal en que confiesa su fe. No es que la Iglesia haya de ser permanentemente y donde quiera perseguida, pero cuando lo es a tiempo y en determinadas regiones, deberá recordar urgentemente que participa de aquella gracia que le fue prometida. Estas cosas os he dicho para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que os dije. Juan 16:4. El martirio es el horizonte de la vida cristiana. Fin de la cita. La vida nueva de la que por gracia participamos madura siempre, independientemente de la modalidad histórica en que esto suceda, como vida entregada, como vida en la que el Padre del testigo fiel, por el don de su Espíritu, dice la liturgia, saca fuerza de lo débil, haciendo de nuestra fragilidad su propio testimonio. Muchas gracias. Pues tras esta disertación sobre la dinámica testimonial y misionera del laicado, nos abre el pensamiento a compartir, preguntar y también a lo que hemos dejado pendiente en la mañana, porque tenemos tiempo ahora también para preguntar o comentar al profesor don Eloy. Para ambos puede haber cuestiones que queremos aclarar o compartir. Carmen. Carmen. Don Gabriel, muchas gracias por la exposición. Desde luego no es fácil la hora, pero nos ha hecho desde luego pensar. A mí hay muchas cosas que me gustaría comentar y hablar, pero desde luego no es el foro ni es el lugar. Pero sí me gustaría mencionar algo que siento cuando se nos presenta una eclesiología y una visión de Iglesia tal y como ha mostrado usted. Y es la sensación de que a los laicos se nos manda fuera. Es decir, el elemento, creo que es muy importante, y usted lo ha explicado muy bien, del testimonio, del mundo, barajando una dicotomía iglesia-mundo o algo-mundo en la que yo no me ubico cómodamente, ¿no? Pero siguiendo la argumentación que usted ha expuesto, se nos manda al mundo, afuera, a testimoniar, no sé si al fuera porque yo no me encuentro fuera, pero para mí la preocupación es si, partiendo de los documentos conciliares y de otros documentos, se nos envía al mundo, ¿qué misión tenemos en el ad intra? En la constitución, conformación, estructura, misión dentro de la propia Iglesia. O sea, como laicos, es decir, estructuras, testimonio dentro, participación, se me queda como vamos hacia afuera, pero dentro la experiencia es, se nos restringe el ser Iglesia. Lo dejo sobre la mesa, probablemente requeriría muchísima más reflexión, pero me preocupa el énfasis, la dicotomía Iglesia-mundo, pero sobre todo el énfasis de los laicos estamos abocados hacia afuera, a testimoniar fuera, a enviar fuera. Eso me preocupa por lo que deja, por lo que no permite dentro.
Bien, quizás quizás me equivoco, pero yo creo que no he utilizado nunca la expresión hacia afuera, nunca. Es más, he usado la expresión en las entrañas, diciendo que participamos de la vida de todos. Creo que es muy diferente. Yo, por lo menos en la intención, no había la intención de esa dicotomía a la que se refiere. Sobre todo porque hay una cuestión fundamental que yo creo que no se puede decir todo todas las veces, ¿no? Pero que hay que tener en cuenta y que puede ayudar en este sentido, que es precisamente la enseñanza del capítulo 4 de la primera parte de Gaudium et Spes, en las que claramente se supera la dicotomía Iglesia-Mundo y se dice en el número 44, ¿no? Se expresa, se dice con toda claridad lo que la Iglesia recibe del mundo, como una modalidad de superar esta dicotomía. Con lo cual, en ese sentido, no tengo ninguna dificultad en concordar con lo que decía, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Doy un paso hacia atrás. La secularidad cristiana es del pueblo de Dios, cualquiera que sea su estado de vida, su oficio, y por lo tanto esta relación con el mundo es de todos, de todos. Y de hecho, lo que yo he dicho es que hay 3 modalidades diferentes de vivir esta secularidad cristiana, que es distinto, ¿no? Y ahí sí he caracterizado la forma propia de los fieles laicos a partir de esta caracterización de permanecer en la entraña del mundo, permanecer en la entraña del mundo, en este sentido, ¿no? Bien, ese es un primer elemento de respuesta. Un segundo elemento de respuesta. A mí me parece que es fundamental profundizar las categorías de participación y corresponsabilidad en la vida de la Iglesia a partir de la categoría teológica de testimonio, clarísimamente, ¿no? Y en este sentido, yo personalmente sí que me inspiro mucho y sigo un poco la propuesta que hace Eugenio Coreco en este sentido, ¿no? Yo creo que hablar, por ejemplo, de la relación sacerdocio común, sacerdocio ministerial a partir de la categoría de testimonio, ver que el contenido de la participación es precisamente el testimonio de la fe y la confesión de la fe, tiene mucho que ver con toda la cuestión del sensus fidei, ¿no? de lo que significa que la universalidad del pueblo cristiano no puede equivocarse cuando confiesa la fe. Yo creo que ese es el camino para profundizar en estos datos, ¿no? En estos elementos. Bien, porque me parece que si no se plantea muy radicalmente desde esta perspectiva, al final inevitablemente nos deslizamos a un problema de competencias y de conflicto de competencias. Y eso es lo que me parece que no responde a lo que es la naturaleza y la vida de la Iglesia en cuanto tal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí después hay que ver concretamente en qué consiste la naturaleza del testimonio de los fieles laicos en los órganos de participación, ¿no? Por ejemplo, recuperar el sentido de lo que significa la consulta en la Iglesia. Es algo muy, muy significativo y muy importante, ¿no? Pues hay que ver. Sí, me permito añadir a la cuestión de Carmen que el concilio habla de la tarea del laico dentro y haciendo germinar las realidades mundanas, no porque no sean iglesias, sino porque la Iglesia tiene que estar ahí presente y no porque se les mande fuera de la Iglesia, sino que tienen que ser Iglesia en el matrimonio, en el trabajo, en la política, en la economía. Y esa es la idea del concilio, a cuanto yo he entendido. Entonces, yo creo que no hay tal dislexia
Iglesia-mundo en los textos del concilio, que por una parte está la Iglesia jerárquica, que sería la Iglesia, y luego los laicos que tienen que exportarla fuera. Creo que esa imagen no sería la propia, mientras que de lo que se trata es de que solo en las diversas vocaciones, ministerios y dones del Espíritu hay que hacer germinar como levadura en la masa, suele decir el concilio también, etcétera, para que la Iglesia esté presente, no la jerarquía, sino la Iglesia esté presente en todas las realidades del mundo. En todo caso, si confundimos Iglesia y mundo, no tenemos nada que aportar. Y por tanto, también es verdad que hay que saber ver la diferencia, en mi opinión. Bueno, no sé si vale. En todo caso, yo voy a pedir la palabra para don Eloy, ya que tengo el micrófono. Cuando hablaba esta mañana, don Eloy está aquí, aquí. Cuando hablaba esta mañana, casi, no sé si lo llegó a decir, pero estaba pensando en esa idea que surgió desde principios del siglo XX, sobre todo en Francia y en Bélgica, de los curas obreros. Y a mí siempre eso me ha parecido una clericalización o un deseo de que el clero esté en todos los sitios. Y yo creo que los textos del concilio sobre el laicado ha venido a decir no son necesarios los curas obreros, porque ya están allí los obreros cristianos, ¿no? Me parece a mí. Y creo que esa que era presentada, yo recuerdo en los años 60, 70, como la invención del siglo para que la Iglesia esté presente en las fábricas, a mí me parece que en el fondo es un clericalismo terrible y por tanto, no sé qué piensa don Eloy, pero creo que hoy no tiene mucho sentido. Sí, vamos, yo eso lo pienso igual, es decir, son ese tipo de expresiones, digamos, de los momentos de transición, ¿no? Quiero decir, cuando un esquema se ve que tiene desajustes y por tanto que el clero quedaba muy reservado a lo sagrado, a lo intraeclesial, etcétera, pues tal vez por la búsqueda de relevancia se buscaba ese tipo de presencia, de tal manera que se viera que la dimensión de encarnación que se buscaba en el conjunto de la Iglesia, pues también los laicos, digo, los clérigos lo encarnaban, ¿sí? Vamos, yo creo que, es decir, que las dos cosas son posibles, quiero decir, que aquello yo creo que es la expresión de un tipo de esquema, o por usar la palabra de esta mañana, de una episteme que estaba cambiando y de ese modo se busca eso como un tipo de provocación. Pero no es menos cierto que puede haber presbíteros que ejerzan una profesión civil. Es decir, en San Pablo era trabajador fabricante de tiendas. Sacerdotes o popes ortodoxos presentes en la Europa occidental tienen su profesión. A mí me parece que las dos cosas son posibles, ¿no? La cuestión es situarla en su lugar adecuado, ¿no? Luego, respecto un poco al tema anterior, yo recordaba que, claro, cuando se habla, por ejemplo, de la presencia en el mundo, etcétera, yo creo que en todo caso habría que destacar un aspecto en el cual también insisten, por ejemplo, autores como Bruno Forte o Severino Dianis, que hablaban de que la laicidad es dimensión de toda la Iglesia. Claro, decía Bruno Forte, lo que hay que pretender es que, gracias a la acción de los laicos, determinados valores del mundo, digámoslo así, civil o profano, se hagan presentes también en la Iglesia.
Por ejemplo, autonomía, libertad, ¿no? Que son valores que en la Iglesia parece que no estaban bien vistos, ¿no? Y que de este modo, pues al menos la Iglesia acaba siendo en su conjunto, por así decir, más laica, o si queréis, más laical, ¿no? De tal manera que, así como decimos, puede parecer que los laicos son mandados al mundo, al menos lo que sí que habría que decir es que gracias a eso la Iglesia debería tener un rostro más laico o más laical, justamente para superar ese tipo de dicotomías, ¿no? Igual que, por ejemplo, la cuestión esta de que, en lo que insiste mucho Severino Diani, o sea, ¿cómo es posible que si se da tanta importancia a la evangelización, en todo el Código de Derecho Canónico se le dedican 5 o 6 cánones? Lo lógico sería que la mitad, por lo menos, fueran dedicados a eso, ¿no? Quiero decir que, en todo caso, a mi modo de ver, el Código todavía está muy situado en ese tipo de paradigma, ¿no? Y yo creo que, a la luz de lo que se decía de la presencia en el mundo, al menos que la Iglesia reciba más ese tono laical, reconociendo que por ejemplo, qué sé yo, en un consejo presbiteral o en un consejo de pastoral de una diócesis, a la hora de decidir los miembros de ese consejo de pastoral, se tiene en cuenta, por ejemplo, que estén presentes los laicos que están presentes en determinados ámbitos de la vida profesional, etcétera, o en el fondo se tiende a buscar a los que están más dentro, aunque parezca que están un poco más fuera. Ese tipo de prejuicios, a mi modo de ver, no se ha superado, ¿no? Entonces, si se admite que el laico y lo secular tienen que ir un poco más unidos, lo que sí que habría que conseguir es que, al menos gracias a eso, la Iglesia tenga una dimensión más laical, o que la dimensión evangelizadora penetre el conjunto de la Iglesia, ¿no? Pero eso todavía estamos, yo creo, en momento de transición. No sé si he respondido a la cuestión, pero son temas también de interés. Sí, yo me gustaría seguir ahondando un poco en lo mismo. Más allá de lo que has comentado, que va bien, pero a ver, yo tengo la sensación de que hay una interpretación que viene de lejos, individualista del cristianismo, que se ha multiplicado con la modernidad. Y cuando hablamos entonces del testimonio, incluso cuando hablamos del testimonio de los laicos, realmente estamos pensando en que este laico lo que hace ahí, y lo vinculamos demasiado a, digamos, la vida no personal, individual. Eso hace que no pensemos el testimonio de, digamos, el ámbito laical en el interior de la Iglesia. ¿Por qué? Porque yo creo que la Iglesia, por lo que es, no solo por lo que hace el laico, sino por lo que es, ya es sacramento delante del mundo. Eso significa que si es comunión, o sea, si es vinculación a Cristo, la forma de relación entre los sujetos, eso ya es testimonial. Y eso no es salir fuera. Claro, eso supondría que la vida interior en la que mayoritariamente el bautismo está expresado en el estado laical, tiene una determinación muy grande en la forma eclesial. Tiene que tener una determinación muy grande. Y que eso hace de la Iglesia testimonio. Y si eso no se da, la Iglesia deja de ser testimonio. Porque en el fondo hay toda una parte de la Iglesia que no es vista desde lo no cristiano como Iglesia, porque se considera Iglesia lo religioso, eclesiástico, sacramental, ritual, ¿no? A mí me parece esto un problema, y que viene de lejos, que no es simplemente una interpretación, sino que viene del problema del cristianismo tan individual. El estado de vida tuyo, no nuestro,
¿no? Bueno, esto es una cosa. Y la segunda cosa que quería decir, por si quieres comentar algo, es el testimonio subcontrario, que a mí me parece muy importante en la Iglesia. Habitualmente pensamos el testimonio como testimonio de la consagración del mundo o de la santidad de Dios, más o menos, ¿no? Con esas palabras, con otras, bueno. Pero nosotros damos testimonio de Dios también con nuestra forma de vivir el pecado del que no nos podemos desprender. Y esto para mí en la Iglesia ahora mismo es fundamental. En el sentido siguiente, la Iglesia tiene estructuras, incluso tiene un sacramento, que dice por el hecho de existir que estamos en pecado en la Iglesia. Pero esto no dice solo que así no testimoniamos a Cristo, sino que así, reconociéndolo, testimoniamos que hay una superabundancia de la misericordia de Dios. Testimoniamos, subcontrario, la santidad de Dios. Y esto a mí me parece importante, porque si no asumimos esto, como decía un libro hace poco se ha traducido, cómo ser un buen pecador, ¿no? En este sentido, si no asumimos esto, entonces continuamente la Iglesia aparecerá como absolutamente indigna frente al mundo, porque nunca da testimonio perfecto de Dios, ¿no? Y por tanto, el integrar nuestra dimensión pecaminosa dentro del testimonio como una especie de subcontrario, a mí me parece importante. El segundo elemento de los rasgos que quería describir sobre el presente era precisamente esta referencia a la misericordia que ha hecho ahora don Francisco, o sea que absolutamente de acuerdo, ¿no? El Papa, si recuerdan, tiene la bellísima bula de convocatoria del año de la misericordia, Misericordia ad Misera, en la que retoma el comentario de San Agustín, en honor a San Agustín, al capítulo 4 de San Juan. No, al capítulo 4 no, al capítulo, el de la adúltera, parece que es el sexto, no me acuerdo, bueno, el octavo, lo que sea. Bien, o sea que eso completamente de acuerdo. Respecto a la primera cuestión, retomo una de las cuestiones que he planteado en mi intervención, de la que ya hemos hablado en los encuentros de eclesiología y tal, y es la cuestión de describir la fisonomía del cristiano a partir de la iniciación cristiana y no solo el bautismo. Yo creo que eso es esencial. Porque la figura completa, ¿no? Implica la participación en la Eucaristía, cuya res última es la unidad de la Iglesia y es la vida como culto espiritual, es decir, que la propia vida se hace Eucaristía para el mundo, ¿no? Y a mí eso me parece esencial porque la dimensión comunional se ve intrínseca desde el minuto 1. Si la fisonomía del cristiano se cumple definitivamente en la participación eucarística, ¿no? Y dos, porque hace que la relación sacerdocio común, sacerdocio ministerial, sea constitutiva de la identidad del cristiano como tal, porque el cristiano no se puede decir plenamente sin la plenitud eucarística de iniciación cristiana. Y en ese sentido me parece muy importante. Y añado simplemente un dato. En este momento no me acuerdo si es el número 33 o de Lumen Gentium, pero basta hacer la búsqueda con los motores. Pero en el texto de Lumen Gentium, por lo tanto latino, utiliza un neologismo, siguiendo a San Pablo, que nuestras traducciones nunca traducen, que es el neologismo concorporados. Dice, somos concorporados por la iniciación cristiana. Todas las traducciones, la española y todas las demás, dicen incorporados, ¿no? Y en cambio el latín dice concorporati, de San Hilario. Y también de San Cirilo de Alejandría. Y también de San Cirilo. Corpóreos y consanguíneos. Esto es. Y es algo que va precisamente en la línea de una radical superación de una concepción individualista del cristiano. Sí, y además el decreto Apostolica Actuositatem invita a los
laicos a que se constituyan en grupo, en movimiento, en acción conjunta, no solo individual. Invita a que se constituyan en acción conjunta porque, dice el decreto, así conseguirán muchos más fines que no individualmente. En el interior de la Iglesia, de tal manera que si eso que decimos que acontece en la Eucaristía, después en las formas de relación, de corresponsabilidad, no se da, ya podemos utilizar palabras. Ya. Sí, lo de concorpóreos y consanguíneos lo dice San Cirilo de Alejandría. San Cirilo, uno de los padres de Alejandría. Sí, me parece que es San Cirilo, sí. ¿Alguien más por atrás? ¿Podría ampliar usted lo que quiere decir indeducible del laico? ¿Cuál? ¿Ha entendido usted? Inteligible. Indeducible. 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 Sí, sí. Vale, Gracias. de acuerdo, gracias. No, Gracias. he utilizado la categoría indeducible para describir la novedad cristiana como tal, es decir, que no podemos comprender la novedad, decía el novum cristiano, ¿no?, como una continuidad, como una mejora de nuestra vida y por lo tanto, sino como la irrupción de la Pascua, de la resurrección en la historia, en nuestra vida, y por lo tanto la resurrección por definición no es algo que podamos nosotros deducir o poner en el ser, sino que irrumpe en la historia, quería decir indeducible en ese sentido. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Sí, Javier. Don Gabriel, teniendo en cuenta que usted es profesor de eclesiología y partiendo del sacramento del bautismo para entender a la vida cristiana, lo cual engloba también al laicado, ¿no? Y entendiendo a la Iglesia como pueblo de Dios, partiendo de esta categoría eclesiológica, sabiendo que por el bautismo somos ungidos por el Espíritu y que quedamos configurados con Cristo como hijos de Dios, ¿no?, como sacerdotes, profetas y reyes, ¿cuál sería en los laicos, desde esta perspectiva, la expresión del munus regendi? Es decir, ¿cómo pueden participar, cómo participan o cómo podrían participar los laicos en la Iglesia de hoy en el munus regendi? Me da la impresión de que a veces en esta misión que estamos comentando, testimonio de los laicos, a veces pues está un poco esto también de fondo, ¿no? Bueno, esta es una de las discusiones que está abierta claramente en eclesiología y también en la reflexión sobre el sacramento del orden vinculado a la naturaleza de la sacra potestas, qué significa, ¿no? Bien, voy a responder un poco yéndome hacia atrás, ¿no? A mí me parece que la cuestión del sacerdocio común como categoría, por así decir, emblemática para describir lo que es el pueblo de Dios, ¿no?, me parece que es una categoría absolutamente esencial que tiene como horizonte la descripción de la identidad de la Iglesia, ante todo, y no la descripción de determinadas funciones, ¿no?, tanto se refieran a cualquiera de los tres munera, ¿no? Es decir, yo creo que, por ejemplo, expresiones del tipo ahí los fieles laicos ejercen su sacerdocio común, a mí personalmente no me satisfacen desde el punto de vista teológico, porque yo creo que el sacerdocio común no se ha de pensar en clave ministerial,
en clave de ejercicio de determinadas tareas, sino en clave de identidad propia, ¿no? Entonces, en clave de identidad propia, respecto al munus regendi, yo creo que la cuestión es la cuestión de participación y corresponsabilidad, ¿no?, que nace de la identidad cristiana y por lo tanto nace de la iniciación cristiana. No es nada que se concede, sino que nace de la propia identidad y que se expresa a través de la dinámica del testimonio y de la confesión de la fe, por tanto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el gran cauce para pensar este dato, a mi modo de ver, es repensar qué significa la dinámica de la consulta en la Iglesia. Esto yo creo que es la cuestión que a mí me parece que se debería profundizar, ¿no? ¿Qué significa la consulta como recíproco testimonio de la fe que nos damos en la Iglesia, como decía antes, en cuanto morada de testigos, ¿no? En este sentido, yo creo. Ahí, esto es lo que me parece que se puede decir en este momento. Sí, y una consulta que tiene que ver con lo que dice Congar en su obra sobre el Espíritu Santo. Dios guía a su pueblo por medio de sus pastores, pero nunca por la supresión de voces. Nunca por la supresión de voces, sino por la vía más delicada de la comunión. Conozco un obispo que cuando discutían en el Consejo Presbiteral pegaba un puñetazo y decía: el dueño del melonar soy yo. Se acabó la discusión. Bueno, Dios guía a su Iglesia no por los pastores así, sino por la vía más delicada de la comunión. Y la comunión implica muchas veces también, claro, la consulta. Entonces, en esto tenemos que avanzar mucho, me parece a mí. ¿Alguna cosa más? ¿No? Bueno, el día ha sido intenso. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 9:30. Recuerden que a las 8:30, para quien quiera, está la Santa Eucaristía y a las 9:30 nos vemos aquí de nuevo. Muchas gracias.